Buenas noches, hermanos. Estamos otra vez juntos para escuchar la palabra de Dios y realmente atesorar todo lo que estamos recibiendo, que es maravilloso. Por eso, hermanos, tenemos que compartir la palabra. Usted abra su Biblia, lea los textos, vuélvalos a mirar, porque es tan importante que nosotros miremos la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes la fe que vence al mundo, la obediencia de Noé. Así se llama. La fe que vence al mundo, la obediencia de Noé. Y vamos a mirar Hebreos 11:7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a mirar primero, como dice, 1. Noé respondió a la palabra de Dios. Cuando Dios lo llamó, él respondió. 2. Respondió al mundo con su obediencia. Y 3. Recibió la justicia de Dios. Y cuando recibió el llamamiento de Dios, obedeció. Ahora, en ese momento, cuando Dios lo llama, la gente estaba completamente en pecado, en inmoralidad. Y dice que con temor preparó el arca. Ahora, no se desanimó, porque él vivía en un mundo terrible, inmoral, espantoso. Y se entregó a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Noé no conoció nunca la lluvia, porque en esa época, ustedes saben, cuando Noé vivía no llovía. No conocía el mar, porque vivía a 300 kilómetros donde estaba el mar. Eso dice Génesis, lo vamos a mirar para que usted vea. Génesis, vamos a mirar el capítulo 6, el versículo 14. Le dice Dios, hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca, la calafatearás, todos los datos que le da el Señor, lo que tiene que hacer. Y dice el desafío que recibe Noé para hacer lo que tenía que hacer. Yo le dije que no conocía la lluvia, no conocía el mar porque estaba a 300 kilómetros, pero tenía que hacer un arca, un barco. Y el desafío que tuvo, y él empezó a obedecer a Dios, para no leer tanto, empezó a cortar árboles para hacer el barco. Así es con nosotros, hermanos. Es lo mismo con nosotros. Cuando Dios nos dice algo, tenemos que empezar a obedecer, a hacer, así no entendamos lo que Dios nos está pidiendo. Porque a veces no podemos entender todas las cosas, pero la palabra de Dios era. Entonces, porque como dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, dice la palabra del Señor en el verso 15, que estamos mirando, y de esta manera harás de 300 codos de longitud, le da la altura, la longitud. Entonces, Dios le da todas las medidas como tenía que ser el barco. Le dice que tenía que ser el barco de 133 metros de largo, un barco bastante grande, no sé, como el Titanic sería. De 23 metros de alto y 13 metros de ancho. Dice el verso 17. He aquí que yo traigo un diluvio. Acuérdese que dijimos al principio, nunca había llovido en la tierra. De un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Dios iba a traer un diluvio. Ahora Dios le anuncia a Noé y le muestra
las cosas que iba a hacer. Ahora, si miramos nosotros en Génesis 2, vamos a mirar el versículo 6, dice así, dice la forma que se regaba en ese tiempo, cuando vivía Noé. Nunca hubo lluvia, nunca llovió, él no conocía la lluvia, la forma que Dios regaba la hierba o los árboles, la tierra, sino que subía de la tierra un vapor del cual regaba toda la faz de la tierra. O sea que en lugar de que caiga de arriba la lluvia, subía de abajo un vapor y regaba toda la tierra. Esa era la forma. Entonces, Dios le muestra a Noé 6 razones que él tenía que saber por qué hacer el arca. La primera razón era que nunca había llovido. Y Dios le decía a Noé que va a castigar la tierra con un diluvio. Si él nunca vio la lluvia, no sabía cómo llover, cómo se llueve. ¿Y cómo va a castigar con un diluvio? ¿Cómo va a subir las aguas? Por eso Noé, la obediencia de Noé de creerle a Dios. Ese fue el punto 1. El punto 2 dice que parecía que no fuera razonable que Dios podría castigar a toda la gente. Pero tenía que llegar a ese punto. Por eso la palabra de Dios nos dice, ¿qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué hace que Dios castiga una nación, un pueblo, una familia, una persona? ¿Qué hace? El pecado, la inmoralidad. Cuando eso llega al colmo, Dios tiene que castigar. No hay otra forma. Y parecía no razonable que Dios no perdonara. Y nosotros por eso entendemos, hermano, nos queda la cabeza grande razonablemente, no llegamos a entender cómo Jesucristo muere en la cruz y nos puede perdonar. Y nos puede perdonar, pero también se está acabando el tiempo, donde Cristo va a venir a buscar su iglesia y no hay más oportunidad, no hay más tiempo. El tercer juicio que Dios iba a mandar tardó, ¿cuántos años? 120 años. No es que Dios dijo, bueno, voy a castigar con diluvio, va a haber inundación, se va a morir toda persona, eso hemos leído, se va a morir toda persona, todo animal, todo, solamente se iban a salvar lo que Dios dice que se iban a salvar. Ahora, ¿cuánto tardó en que venga ese diluvio? Y la gente empezó a escucarlo, a Noé que le decía que venía un diluvio, y después se empezaron a burlar de él porque pasaron ¿cuántos años? 120 años. Y la gente le decía, tantos años, ¿qué se olvidaron del diluvio? Se olvidaron de tanta cosa, pero Noé no se desanimó. Siguió trabajando en el arca 120 años. No se desanimó. ¿Por qué? Porque el Señor todavía, por eso que nosotros podemos pensar, han pasado 2000 años desde que Cristo vino a la tierra por primera vez. 2000, mire hermano, 2000. Bueno, pero el Señor dice, cumplidos los 2000 años, el Señor va a volver. Las profecías, la palabra de Dios nos está mostrando continuamente lo que el Señor va a hacer. Por eso tenemos que estar esperando. Y cuarto, Noé predicó 120 años y quiere que le diga algo. Ni uno se salvó. Qué tragedia, ¿no? Ni uno. Hay que predicar 120 años. Ni uno se salvó. Solamente su familia, sus hijos y sus nueras. Ahora, pero tampoco no se desanimó, siguió preparando el arca.
Ahora tuvo que soportar, número 5, la burla de la gente. Tuvo que soportar. ¿Y cómo la iba a llevar al arca a 300 kilómetros donde estaba el mar? ¿Cómo? Arrastrando, si no habían en qué llevarlo. ¿Qué lo iban a llevar los ovnis? No. Ahí mismo donde la estaba preparando, cuando venía el diluvio, las aguas iban a subir, ahí se iba a poner todo con agua del diluvio y el arca iba a subir para arriba. Así que no necesitaba ir al mar, ahí mismo donde estaba. Ahora tampoco se desanimó. Y lo último, el número 6, ni siquiera sabía navegar. Jamás él tuvo un barco. Y sabe que el arca que Dios le dijo que haga no tenía timón, porque todos los barcos tienen un timón para ser manejado. No tenía un ancla para anclarse, no tenía. Y tampoco tenía una vela para ir con el viento que lo llevara para todos lados. No. ¿Sabe qué? Era un barco medio raro. No tenía timón, no tenía vela, no tenía ancla. Ahora, le dice Dios, tú y tu familia se van a salvar. No era pecador como todos, pero le creyó a Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Mire lo que dice Génesis. Génesis 6, vamos a mirar el verso 8. Dice así la palabra del Señor. Y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, nosotros nos pasa lo mismo, hermanos. Nosotros, al venir a Jesús, encontramos la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Jesucristo nos limpia, nos levanta y ¿sabe qué? El Señor nos da la salvación. Dice, a veces necesitamos reconocer en nuestra vida que Dios nos puede salvar y el Señor nos da la gracia para que Él nos pueda salvar. Ahora, lo importante es que nosotros tenemos que aprender, hermanos, aprender a orar, a pedirle al Señor que Él nos bendiga, que Él nos ayude, que nos dé su gracia para que podamos, dice acá, y el Señor le dio la gracia y Dios le dijo lo que tenía que hacer. Mire lo que tenía que hacer. Dice, y de todo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De aves, de especies, de bestias, de reptiles, de todos los seres vivientes, los animalitos tenían que tomar. Y dice, y tómalo contigo y todo aliento que tome, almacénalo. Almacena también comida y servirá de sustento para ti y para los animalitos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, qué importante es la obediencia de Noé, que él pudo hacer esto tan difícil, 120 años, predicando y haciendo todo lo que el Señor le dijo. Y él metió a los animalitos, Dios lo metió, no él, le abrió las puertas y los metió no sé cómo, pero la base de todo esto fue la fe que Dios o le creyó a Dios que Dios lo que dijo lo va a cumplir. ¿Qué le dijo Dios? Hacete un barco, ya lo miramos, y le dijo Dios así, ¿y sabe qué? Va a llover. Se va a inundar el mundo entero, todo va a morir. Y lo que yo te diga van a entrar en el barco. Y dice la palabra de Dios que después Dios cerró la puerta. Dios castigaba el pecado. Dios cerró la puerta porque nadie
nadie se quiso salvar. Qué tremendo que es, hermano, esto. ¿Cuántos años predicó Noé? 120. Predicando, haciendo el barco, diciéndole a la gente, mire, este barco es para que nos salvemos, pero acá pueden entrar gente. Pero nadie quiso entrar, nadie le creyó, todos lo tomaban por loco, tantos años. Pero llegó el momento, llegó el día que lo que Dios había dicho se cumplió. Y entonces Dios dijo, por eso dice la palabra del Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios sino por mí. Y hoy también, hermanos, amigos, estamos predicando la palabra, predicando el Evangelio. Estamos diciendo que Jesús viene pronto, que va a llevar su iglesia. No sé si le creen, no sé si le creen, no sé si están esperando. Algunos creyentes dicen, no, pero tanto tarda el Señor, tanto tarda. Sí, es cierto, tanto tarda, pero quiero decirles que el Señor viene a buscar su iglesia y va a venir. Y los que estén preparados nos vamos a ir. Los que no, se quedarán, como dice la palabra de Dios. Pero vamos a mirar segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver el 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, ¿a qué mundo? Al de Noé. No perdonó. ¿Por qué? Porque había tal violencia, tal terrible pecado. Mataban a los niños, mataban a los ancianos, hacían tanta cosa, había tal pecado que Dios dijo, basta. Va a venir un diluvio y se los va a llevar a todos. Y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. O sea, que Dios dice que predicó Noé construyendo el arca, el barco, predicó con su vida, predicó con su trabajo, predicó con palabras y dice que el juicio vino y ellos, la gente, no creyeron. No creyeron. La época de Noé, mire lo que dice, vamos a mirar un poquito más en Génesis, vamos a mirar otra vez 6, dice, vamos a mirar el verso 5, mire la época. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Qué es lo que, cómo era la generación de Noé? La generación de Noé dice que había mucha maldad en la tierra. Y los pensamientos y los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y cómo estamos ahora, hermanos, amigos? ¿Cómo estamos ahora, en este momento? ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que usted ve en la gente? ¿Qué es lo que ve en los pueblos, en las naciones? No solamente acá con nosotros, en todos lados. Te prende la televisión y ve, ¿qué es lo que más sale? La maldad. Hay tanta maldad. Hay tanto designio de maldad que es continuamente hacia el mal. El Señor tiene que terminar con esto.
No puede ser que sigamos de esta manera. No podemos vivir así como estamos viviendo. Tantas injusticias, tantas cosas terribles, tantas cosas que están pasando. Mire, hoy usted no tiene confianza en nadie. Ya no se puede confiar en nadie. Ya no podemos tener la plata en ningún lugar. Por todos lados nos sacan la plata. Por todos lados nos están destruyendo. ¿Sabe qué, hermano? Esto, el Señor dice, como en los días de Noé. Así eran los días de Noé, de continuo al mal. Y así Dios le dijo, bueno, va a terminar, va a venir un diluvio. Ahora no va a venir un diluvio. ¿Qué va a venir? ¿Qué va a venir ahora? Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que va a venir? Dice la palabra de Dios. Que no va dice, no va a destruir Dios ahora con agua al mundo, sino va a venir con fuego. ¿Y sabe qué? Dios tiene un plan para cada ser humano. Tiene un plan para vos, un plan para mí. Pero si yo no obedezco a Dios, si yo no quiero cumplir el plan de Dios, Dios me deja. Dios me deja y Dios cambia el plan. Ahora, cuando yo me arrepiento, el Señor viene y nos ayuda. Ahora, si yo no me arrepiento, el Señor, claro, el Señor no nos va a ayudar. No nos va a ayudar. Y dice, mire lo que dice Dios. Y dijo Jehová, raeré de sobre la paz de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pues me arrepiento de haberlos hecho. El pecado era tan grande, que Dios tenía tanto dolor, pero Dios tuvo que enjuiciarlos. Dios tuvo que mandar sus juicios. ¿Saben por qué? Porque es la única manera de que el hombre entienda. Dios nos ama. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios tiene propósitos para nuestra vida. Pero si nosotros no lo queremos, no aceptamos, no nos ponemos en la línea de Dios, Dios tiene que cambiar de plan y el cambio va a venir. Por eso que Dios, hermanos, nos está dando a nosotros una oportunidad. El Señor viene pronto y este mundo no va a ser destruido por agua, sino por fuego, así dice la palabra de Dios. Pero Dios nos da la oportunidad. El barco es la salvación. Jesucristo te está ofreciendo, nos está ofreciendo salvarnos, nos está ofreciendo sacarnos de acá. La salvación ahora, Dios nos dio la iglesia para que ahí nos juntemos para salvarnos. ¿Y sabe qué? Pero el Señor pronto, dice un coro, pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa. Él viene pronto para llevarnos. ¿Y sabe qué? Dios quiere que te prepares. Dios quiere que empieces a pensar diferente. Dios quiere que nosotros nos preparemos para poder salvarnos, porque en este mundo donde vivimos está llegando la maldad al colmo, arriba. Ya la Biblia dice que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. Hay tanto daño, hay tanta arma, hay tanta violencia, hay tanto que ya el hombre está sin humanidad, deshumanizado, que no les importa nada. De repente uno escucha, dice, descuartizaron a una persona. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por Dios? O sea, no hay nada. No queda nada. Y Dios nos ayude, hermanos, para que este tiempo el Señor tenga misericordia antes de que venga la destrucción,
que Dios nos abra el camino para que podamos encontrar la luz de Dios. Por eso dice el Señor que Dios quiere que nosotros vivamos cerca del Señor. Y mire lo que dice el versículo 11, siempre mirando Génesis 6. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo usted la ve ahora? ¿Cómo usted ve la tierra? ¿Cómo usted ve los pueblos? ¿Cómo usted ve la llena de violencia? Por donde vea, hermano, lleno de violencia. Y Dios quiere a nosotros bendecirnos. Y Dios dice que la violencia era tan grande que Dios quiere ayudarnos a nosotros, sanarnos, limpiarnos. Mire lo que dice el Salmo 34. Busqué a Dios y de todos mis temores me libró. Y el Salmo 91 dice el Señor, que nosotros nos pongamos debajo del abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Sabe qué? En estos días de tanta pandemia, de tanta coronavirus, y dicen que ahora salió un nuevo coronavirus que es más fuerte que el otro, que está matando a la gente. Hermanos, ¿a dónde vamos a ir? ¿En quién vamos a confiar, amigo? Tenemos que tener a Dios. Tenemos que tener a Dios, porque ¿sabe qué? El único que nos puede ayudar y nos puede hacer confiar y que nosotros podamos tener la gracia de Dios, que Dios nos ayude. Y mire lo que dice Romanos, capítulo 1, vamos a mirar el verso 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, está hablando de nosotros, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, la generación de Noé era así, pero la generación nuestra está igual. A ver, si la comparamos una generación con la otra, está igual. Se envanecieron, no le dieron gracias a Dios, no le glorificaron, no se entregaron al Señor, no obedecieron al Señor. Y dice que esta generación también está corrompida. Quiere decir que nosotros tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude, para emprender el camino de nuevo. Tenemos que buscarle, porque si no, acabarás creyendo o acabarás cayendo en cualquier cosa. La generación de Noé no se arrepintió. ¿Y cómo estamos nosotros ahora? Es increíble las cosas que uno oye que quieren legalizar. Siempre hubo maldad, pero ahora la maldad está legalizada. Quieren ponerle que sea constitucional, que sea legal, que sea derechos. Hermanos, estamos llegando al final de los días. Estamos llegando a los mismos días de Noé. ¿Pero qué hizo Noé? Obedeció a Dios, se salvó él y su familia y los animalitos que Dios dijo que Dios metió en el arca, y ellos se salvaron y volvieron a poblar el mundo que nosotros vemos hoy. Volvieron a poblar el mundo de esos 8, porque los únicos sobrevivientes que quedaron, y de esos 8 se volvió a poblar el mundo como estamos ahora. Ahora, hermanos, estamos nosotros llegando a este punto que el Señor dice, basta.
Dios nos dio la libertad de escoger, de rechazar o aceptar a Dios. Pero ojalá que nosotros pudiéramos aceptar al Señor, pudiéramos buscar a Dios. Estamos en estos días, estamos en la misma generación, en las mismas condiciones. Acuérdese que no va a ser por agua. Este mundo va a ser enjuiciado por fuego. No sé si las bombas nucleares van a destruir todos los pueblos, la gente, pero va a ser por fuego. Por eso, hermanos, busquemos a Dios, preparémonos. La iglesia tiene que estar preparada. Jesús viene pronto. Y después, esa es otra predicación que le voy a predicar. Dios va a volver a poblar la tierra, porque Jesús, vamos a volver con Jesús nosotros del cielo, mientras acá se arma la Tercera Guerra Mundial, mientras acá se arma la gran tribulación y muere la gente, vamos con los que somos salvos, vamos a volver con Jesús. Hermanos, preparémonos. Como dice el coro, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están? Que los busco y no los veo, ni en las calles, ni en los templos. Ahora se oye, Señor. ¿Dónde están? Se fueron con Dios. Y ojalá que estés preparado para irte con el Señor. Oremos a Dios. Amén. Señor, qué advertencia los días de Noé. Eso ya pasó. ¿Y sabe lo que dice tu palabra? Lo que pasó va a volver a pasar. Eso significa, eso dice Eclesiastés. Lo que ya pasó va a volver a pasar porque es cíclico, vuelve a pasar. Y ojalá que estemos preparados, como Noé, que hallemos la gracia. Y ahora no tenemos un barco para salvarnos. Ahora nuestra salvación es Jesucristo. Él es nuestro barco. Él es el que nos viene a llevar al cielo. Y Él ha dicho que nos prepara, en el cielo nos preparó lugar, moradas, para que estemos con el Señor. Y ayúdanos, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a los hermanos, que en estos días se despierten para buscar tu rostro, para orar, para servirte. Y ayúdanos, Señor, en esta situación que estamos viviendo, en esta pandemia. Ayúdanos a orar unos por otros, ayúdanos a animarnos, ayúdanos, Señor, a consolarnos, ayúdanos, Señor, a ayudarnos, porque necesitamos el consuelo de tu Espíritu. Bendice también a aquellos que están pasando por estos problemas de enfermedad. Pon tu mano de misericordia y bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos tantas gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.